Señora presidenta, señores y señoras diputados, hoy aprobaremos una nueva ley que se suma y que lleva a sumar ya 30 las leyes aprobadas durante esta supuesta legislatura fallida, durante toda esta legislatura. 30 leyes. Una nueva ley para reformar la ley reguladora del derecho de asociación y posibilitar la disolución de las asociaciones franquistas. Una ley que trae causa de la Ley de Memoria Democrática, que en 2022 dispuso, como aquí se ha dicho, la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación para introducir una nueva causa de disolución, a saber, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado, enalteciendo a sus dirigentes. Señorías, la Ley de Memoria Democrática supuso un hito histórico para satisfacer un imperativo moral, para reparar el daño individual, para dignificar la historia de nuestro país, neutralizando el olvido y evitando la repetición. En definitiva, señorías, para dignificar la democracia con verdad, justicia, reparación y memoria. Hoy damos un paso más. Con el expediente incoado por el Ministerio de Cultura ya está en marcha la disolución de la Fundación Francisco Franco. Por fin, señorías, pondremos fin, por fin, a esa indignidad. Pero no basta, señorías, no basta. Hay asociaciones franquistas que campan a sus anchas, menospreciando y humillando a las víctimas de la represión franquista. Su disolución constituye una exigencia democrática ineludible, por la dignidad de las víctimas, por la dignidad de los represaliados, por nuestra moral colectiva, para hacer pedagogía social. Señorías, como hace un siglo, un nuevo fascismo recorre el mundo y particularmente Europa. Un fascismo que amenaza de nuevo los valores democráticos. Un nuevo fascismo que tiene su versión española en 33 escaños de este hemiciclo. Una extrema derecha nostálgica del franquismo, desacomplejada, como lo ha demostrado la intervención de la señora diputada de Vox que acaba de intervenir. Una extrema derecha nostálgica, desacomplejada, ofensiva, hiriente, insensible, inhumana, envilecida, negacionista y revanchista. Sí, señoría. Una extrema derecha fascista, que elogia la dictadura franquista como un régimen de progreso y reconciliación. Una extrema... Un momento, señor diputado. El 1 de abril... Un momento, señor diputado. Historia. Por favor, un momento, señor diputado. Por favor, pido silencio a la Cámara, que si no es imposible. Silencio. Señor Gallo, tiene la palabra. Señorías, una extrema derecha fascista decía que elogia la dictadura, que exalta el 1 de abril, que honra al inefable dictador liderada por el golpista Tejero, que desprecia y humilla a las víctimas del franquismo, los subcampeones del 39, dicen, repugnantes palabras pronunciadas recientemente por un infame ex vicepresidente valenciano. ¿Cabe mayor ruindad y bajeza? Señorías, una extrema derecha que ha vuelto del agujero negro de la ignominia y de la infamia donde les había colocado la historia. Han vuelto, señorías, y nosotros debemos aprender de la historia para que las generaciones futuras no nos reprochen que no estuvimos a la altura de este desafío histórico. Por ello hay que afirmar alto y claro que aunque la Constitución no sea militante, la democracia sí debe militar contra sus enemigos, sí debe defenderse de sus enemigos.
Se ha dicho que la Constitución es neutral, pero ni es ni puede ser indiferente ante la amenaza al orden constitucional y a los valores democráticos. Una democracia neutral no militante ni es ni puede ser una democracia desarmada, ni es ni puede ser una democracia inerme. Tiene que ser una democracia resistente. Resistencia frente a los enemigos de las libertades y de los derechos, resistencia frente a la barbarie y la sinrazón, resistencia, señorías, frente a quienes asolaron hace un siglo las democracias del siglo XX, los mismos que, si pudieran, harían lo propio hoy. Señora presidenta, es bastante difícil seguir la intervención con el señor Tellado de espaldas y en corrillo constantemente. Toda la intervención... Señor Gallo, por favor, un poco. Por favor, señores y señoras diputadas y diputados. Por favor. Yo entiendo que todo el mundo esté un poco cansado, pero cabe recordar lo que representamos cada uno de nosotros. Por favor, un poco de silencio y un poco de respeto a la Cámara Parlamentaria. Señor Gallo, por favor, tiene la palabra usted. Gracias, presidenta. Qué poco necesitan para la algarada, ¿no? Respeto, señorías, respeto escrupuloso a la Constitución, grandeza de la Constitución, que proclama la preeminencia de la libertad de expresión, pero que advierte de sus límites cuando entra en conflicto con otros derechos e intereses constitucionales. Porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no puede amparar el discurso del odio. Existe una incompatibilidad radical, lo dice el Tribunal Constitucional. Los mensajes de exclusión no son manifestación ideológica, son intolerancia excluyente, sin cobertura en la libertad de expresión. El fascismo, la apología del franquismo, no puede ampararse ni excusarse ni en la libertad ideológica, ni en la libertad de expresión, ni en la libertad de asociación, ni en la libertad de manifestación. Todas estas libertades tienen límites en las leyes y especialmente en el Código Penal. La Constitución, señorías, la Constitución no les va a servir, no les puede servir ni como burla ni como burladero. Termino, presidenta. Me temo que hoy el Partido Popular volverá a perder la oportunidad de estar en el lado decente de la historia. Acabamos de escuchar al portavoz del Partido Popular, señor Fraga, creo, no podían haber elegido otro portavoz más idóneo. Acabamos de oír al señor Fraga decir que esta norma... Señores diputados del Grupo Popular, por favor, guarden silencio, guarden silencio. El señor Gallo está en el uso de la palabra. Tiene la palabra. Decía que acabamos de oír al portavoz del Partido Popular decir que esta norma no les interpela, ¿Se esconderán ustedes de nuevo tras la abstención? ¿Es indiferencia o es connivencia, señorías? ¿Es indiferencia frente al dolor, menosprecio, humillación con las víctimas del franquismo? ¿O más bien, señor Fraga, o más bien es connivencia nostálgica con sus propias raíces personales, familiares o como partido político? Señoría, hoy ustedes cometerán la indignidad, hoy... Señores diputados, por favor, silencio. Está en el uso de la palabra el señor Gallo. Por favor, termine su intervención. Termino, presidenta, si me deja la... Silencio. Señora presidenta, termino. Hoy el Partido Popular cometerá de nuevo la indignidad de no amparar a quienes sufrieron represión y muerte.
y traicionarán un compromiso ineludible con la democracia y libertad frente a quienes han vuelto para combatirla. Afortunadamente, la ley que hoy aprobamos impedirá la apología del franquismo y, con ella, España será un país más digno y decente y nuestra democracia más sólida y plena. Muchas gracias, presidenta. Silencio, por favor. Señora Aizcorbe, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy debatimos, tras el recorrido de la ponencia, una proposición de ley, no siendo un proyecto de ley, que tiene por objeto establecer que será causa de disolución toda asociación cuyas actividades constituyan apología del franquismo, bien ensalzando lo que denominan el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior, o bien enalteciendo a sus dirigentes. La redacción de esta norma, más propia de una comisión de censura que de un parlamento democrático, es una coartada para justificar un atropello intolerable a nuestras libertades más básicas. Porque lo que realmente se persigue no es solo un revisionismo histórico, sino el control del pensamiento, la criminalización de la disidencia y la imposición de un único relato oficial desde el poder. Esta iniciativa sustituye la responsabilidad basada en actos concretos por una responsabilidad objetiva. Las asociaciones serán juzgadas no por lo que hacen, sino por lo que piensan. ¿Y qué será apología o enaltecimiento del franquismo? ¿Será apología no condenarlo con la vehemencia exigida? ¿Evitar recordar la construcción de pantanos por si la nostalgia hidráulica resulta subversiva? ¿Reconocer que en este periodo histórico se forjó una gran clase media hoy desaparecida? Esta norma abre una espiral peligrosa. Lo que hoy se aplica obsesivamente contra el franquismo, mañana se aplicará contra cualquier adversario político. Aviso a navegantes. Porque ni esta Cámara es un tribunal, ni es la Real Academia de la Historia. Debatimos mucho más que una reforma. Debatimos si el Estado de Derecho se aplica solo a los afines, si las garantías desaparecen cuando incomoda una idea, si el Gobierno puede actuar como juez y verdugo de quienes no comulgan con su dogma ideológico. Esta reforma arremete contra los pilares de cualquier democracia real: la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Es una muestra más de la deriva despótica de un gobierno que instrumentaliza la ley para silenciar a quienes no se arrodillan a sus postulados y pretende decidir qué asociaciones pueden existir y cuáles deben ser borradas. Con esta ley convertirán a miles de jóvenes inquietos en simpatizantes del franquismo, ya se ha dicho. Obtendrán, no lo duden, el efecto contrario al que desean. Dicen que no somos una democracia militante, lo ha dicho el señor Legarda, pero como es el caso, la aplican en este caso con fanatismo solo para perseguir a una parte, no para proteger a la nación de quienes sí quieren destruirla. Estamos ante una norma arbitraria, incoherente e inconstitucional que colisiona con el derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución, confunde delitos individuales con responsabilidades colectivas, ignora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y convierte el derecho en un arma para castigar al disidente, no en una herramienta de protección ciudadana. Y todo ello lo hacen disfrazando esta infamia con apelaciones hipócritas a la paz, a la tolerancia, a la justicia, a la memoria, pero lo que buscan es sumisión, miedo y silencio. Necesitan reescribir la historia porque desprecian la realidad. Quieren borrar al disidente sin juicio, sin condena, solo con la palabra de un fiscal obediente y una mayoría parlamentaria fanática. Chesterton ya lo advirtió.
No se puede permitir que aquellos que destruyen nuestra historia escriban su futuro. ¿Es esto lo que los españoles votaron en 1978? ¿Es esta la democracia que prometieron construir? Este proyecto es la sombra de un régimen tiránico que busca legitimarse desde el BOE, que no puede legitimarlo todo. Y por si fuera poco, trasladan esta persecución al ámbito civil, un terreno que no está preparado para consecuencias tan graves como la disolución de asociaciones, siendo el único marco válido, en su caso el penal, con todas las garantías. Lo que hacen es una transgresión política. No buscan justicia, buscan venganza. No quieren convivencia, quieren imposición. No vamos a permitir que instauren un régimen del miedo. Un régimen en que cada español deba medir sus palabras y, por tanto, sus pensamientos, por temor a represalias ideológicas. No, España no es ni será jamás una nación de esclavos ideológicos. No aceptamos que el Gobierno actúe como tribunal ideológico ni que convierta este Parlamento en una cátedra de censura. Y advertimos, todo aquel que vote a favor de esta ley o mire hacia otro lado como los tibios, deberá rendir cuentas ante la historia y ante el pueblo español. Y permítame acabar con una imagen que por las fechas algunos comprenderán. En la tradición católica, durante la última semana de la Cuaresma, se cubren las imágenes sagradas para centrarnos en lo esencial, para no distraernos. Ya sé que algunos no lo entenderán. Ustedes hacen lo contrario. Construyen ídolos de barro, narrativas falsas para distraer al pueblo español de lo que verdaderamente importa. Pero ya no engañan a nadie, porque esta patria nuestra, forjada en siglos de historia, fe y sacrificio, ha demostrado que la verdad prevalece sobre la mentira y que la libertad siempre resurge. ¿Qué razón tenía el pensador? Cuando se deja de creer en la verdad, se acaba creyendo en cualquier mentira. Y lo dijimos también en el debate a la totalidad. España es un personaje excepcional, irrepetible, que hoy clama por un nuevo autor que no la humille ni la oculte, sino que la escuche, la represente con verdad y la defienda con coraje. Ojalá encuentre en la concordia de una patria unida y libre que ustedes nos quieren hurtar el rumbo que merece. Muchas gracias.